¿Cómo es posible que los mismos vikingos que aterrorizaban las costas de Europa también formaran parte de la guardia de uno de los imperios más poderosos de la historia? Los vikingos son conocidos por sus invasiones y saqueos, pero hay un capítulo oculto de su historia que te sorprenderá. En un giro inesperado de los acontecimientos, los vikingos dejaron atrás el saqueo y se convirtieron en los más leales defensores del emperador bizantino. ¿Cómo llegaron hasta allí y qué les hizo cambiar su destino? Vamos a descubrirlo ya mismo. Pero, ¿qué había detrás de su sed de saqueo? La respuesta no es tan simple como parece. Los vikingos, originarios de Escandinavia, eran conocidos por su capacidad para navegar por los mares y, al mismo tiempo, por su ferocidad en el combate. Durante los siglos IX y X, estos guerreros viajaron por toda Europa no solo para saquear, sino también para establecer rutas comerciales. Esta capacidad para comerciar con pueblos lejanos les permitió ganar riquezas y establecer redes que conectaban Asia con Europa. Por ejemplo, la primera gran incursión a la península ibérica registrada ocurrió en el 844 después de Cristo, cuando una flota vikinga navegó hacia el sur, llegando al río Guadalquivir y saqueando Sevilla, que era entonces una importante ciudad del califato de Córdoba. Los vikingos fueron finalmente derrotados por las fuerzas del emir Abderramán II cerca de Sevilla. Más tarde, en el siglo X, hubo otras incursiones menores en el norte de España, especialmente en Galicia. Al principio, sus incursiones en el Imperio Bizantino fueron violentas, pero pronto se dieron cuenta de que había una oportunidad mucho más lucrativa: servir como mercenarios de élite. Los vikingos, especialmente aquellos de la región de Escandinavia, se especializaban en la construcción de barcos de guerra y comercio conocidos como drakars. Estos barcos eran ideales para las travesías rápidas y la guerra relámpago. Además, en sus viajes hacia el este, muchos vikingos comenzaron a comerciar con los pueblos del Imperio Bizantino a través de rutas como el río Volga, un importante corredor comercial. Pero, ¿qué hacía que Constantinopla fuera tan irresistible para los vikingos? Constantinopla no era solo una ciudad, era el epicentro de un imperio vasto y lleno de riqueza. Durante los siglos IX y X, el Imperio Bizantino se encontraba en su máximo apogeo de su poder político y económico. Su ubicación estratégica entre Europa y Asia le otorgaba un control casi absoluto sobre el comercio. Las murallas de la ciudad, imponentes y casi impenetrables, le hacían una fortaleza que atraía tanto a mercaderes como a guerreros de todo el mundo. Los bizantinos eran conocidos por su riqueza, su sofisticación política y su impresionante poder militar. Constantinopla, con su gran iglesia, Santa Sofía, y su rica historia cultural, no solo era un centro religioso, sino también un imán para estos aventureros. ¿Y cómo lograron los vikingos pasar de ser enemigos a convertirse en aliados? En el siglo IX, los vikingos comenzaron a acercarse más a las fronteras del Imperio Bizantino. En sus primeros encuentros fueron vistos como saqueadores que atacaban las ciudades costeras del imperio. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando los bizantinos, al ver el valor de estos guerreros del norte, decidieron utilizarlos como mercenarios. Esta relación de hostilidad se transformó rápidamente en una alianza estratégica. Los vikingos, con su destreza en combate, ofrecieron su habilidad para proteger las fronteras del imperio y, eventualmente, se ganaron un lugar especial en el ejército bizantino. El punto de inflexión fue el año 988, cuando el príncipe de Kiev, Vladimiro I, entregó 6.000 vikingos para ayudar al emperador Basilio II con revueltas internas. Basilio II, a cambio, ofreció la mano de su hermana a Vladimiro I, una acción sin precedentes, el que un emperador ofreciera una persona de la realeza a un líder bárbaro, con la condición de que se convirtiera al cristianismo. Vladimiro lo aceptó. Basilio restauró el orden un año después y quedó tan impresionado por las hazañas de su nueva unidad vikinga que la convirtió primero en la unidad de choque de élite de su ejército y luego en su guardia personal. El cuerpo vikingo pasó a ser conocido como la Guardia Varega, hombres de compromiso, y además de ser una unidad de gran utilidad en el campo de batalla, protegió de la muerte a muchos emperadores subsiguientes, de manera parecida a como lo había hecho con los emperadores romanos la Guardia Pretoriana. Pero, ¿cómo se podía llegar a pertenecer a esa selecta guardia? Estaba compuesta en su mayoría por vikingos, por guerreros experimentados famosos por su lealtad, destreza y valentía. Los vikingos no solo eran conocidos por su habilidad en combate, sino también por su firme lealtad al emperador.
Los bizantinos confiaban en sus capacidades para mantenerse al margen de las luchas políticas dentro del imperio. A lo largo de los siglos, la Guardia Varega fue una de las unidades militares más respetadas en Bizancio. Incluso jugó un papel crucial en varios eventos históricos, como en el derrocamiento de emperadores en situaciones de crisis interna. Los varegos tenían una relación especial con el emperador, siendo una de las pocas unidades en las que podía confiar completamente. ¿Cómo se adaptaron los vikingos a la vida bizantina? Con el tiempo, algunos comenzaron a involucrarse en el comercio y a establecer negocios. También se integraron a la religión cristiana ortodoxa, una transformación significativa para estos guerreros que habían sido paganos en sus tierras natales. A medida que se asentaban, algunos vikingos llegaron a ser conocidos como comerciantes y ciudadanos de Constantinopla, contribuyendo al crecimiento de la ciudad. Este proceso de integración no fue sencillo, pero los vikingos lograron adaptarse y prosperar en un mundo muy diferente al que conocían. Pero, ¿qué legado dejaron en Constantinopla? Los vikingos dejaron un legado duradero. Además de su influencia militar, algunos aspectos de su cultura se fusionaron con la bizantina. Las tradiciones vikingas, especialmente en la guerra y la artesanía, dejaron una huella en las generaciones posteriores. Artefactos vikingos encontrados en excavaciones arqueológicas en Constantinopla, como joyas, armas y herramientas, son testimonio de su presencia e influencia en la ciudad. Su legado en la cultura militar bizantina perduró, incluso después de que muchos de los varegos se asentaran en la ciudad. ¿Es posible que los enemigos de ayer se conviertan en los aliados más fieles de hoy? La historia de los vikingos en Constantinopla nos deja una gran lección de adaptabilidad y lealtad. Los vikingos, una vez temidos como saqueadores, se convirtieron en los guardianes más leales del Imperio bizantino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la lealtad y la capacidad de reinventarse. Si te ha sorprendido la historia de los vikingos en Constantinopla, no olvides suscribirte para más historias épicas y desconocidas de la historia. Comparte este vídeo y déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de la relación entre los vikingos y el Imperio bizantino.